Bueno, ¿quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respire. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a tratar un tema bien interesante que gira en torno a nuestro comportamiento, que gira en torno a nuestro ser, y es empezar a hablar de lo que es el alma. ¿Sí? Y ahí nace la pregunta en cada uno de nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Sí? No porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor lo dice. Y también dice la palabra del Señor de que el alma es autónoma. ¿Sí? Tiene la capacidad de decidir, tiene libre albedrío, tiene voluntad propia para hacer o deshacer de acuerdo a su decisión propia. Amén. Entonces, vayamos a Génesis, vayamos al capítulo 1, al versículo 26. Génesis 1, versículo 26. Vamos acercando a la palabra del Señor. Génesis 1, desde el versículo 26 al 28. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿A todos llegaron? Bien. Entonces dijo, ¿quién dijo? Yahweh. Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre todo lo que se arrastra por el suelo. En el versículo 27 dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Amén. Entonces estamos comprendiendo de que el hombre fue creado, que el hombre no fue hecho de acuerdo a muchas teorías que se vienen planteando, que fue hecho por el azar. Cuando empezamos a hablar de por el azar, estamos hablando de la teoría de la evolución, que hubo una explosión y como consecuencia de esa explosión hubo una combinación de materiales y que a través de esa combinación de materiales se produjo vida. ¿Sí? Y es ahí donde entramos a contradecirlos en cierta medida, porque aquí la palabra del Señor dice de que fuimos hechos por la mano poderosa del Señor. Amén. Entonces vayamos ahorita a Génesis, al capítulo 2, versículos 5 al 8. Génesis 2, desde el 5 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aún no había plantas, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Amén. Entonces, ¿ustedes cómo se lo pueden imaginar? ¿Sí? Había un vapor que regaba toda la creación, pero también salía una fuente que también la regaba. En esa época, antes del diluvio, no llovía. ¿Lo comprenden? ¿Sí? ¿Están seguros? Porque la creación antes del diluvio era diferente a la creación que actualmente estamos viendo. ¿A qué me refiero? Anteriormente todo era perfecto. Amén. Cuando hablábamos de la temperatura, había una temperatura generalizada. Se manejaba un promedio de temperatura que más o menos oscilaba entre los 15 y 16 grados a nivel general. No habían polos. Amén. ¿Lo creen? ¿Y por qué lo creen? ¿Lo dice el Señor? ¿Y en dónde lo dice? Amén.
¿Qué dice el señor Carlos Barrera? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habían elementos en ese entonces perfectos que hacía de que el ser humano durara un poco más de tiempo. ¿Amén? La pregunta es, ¿a nosotros qué nos afecta? ¿A nosotros qué nos hace envejecer? No sé si ustedes de pronto se han hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente hace de que el cuerpo humano se vaya deteriorando con el tiempo? ¿Y por qué hoy en día dura el hombre más o menos entre 70 y 80 años? ¿Y por qué anteriormente duraban tanto tiempo, 900 años? ¿Ustedes creen que eso es real? Porque para muchas personas eso es una mera teoría y una mera especulación. Entonces, cuando empezamos a investigar y a leer la palabra, empezamos a comprender de que efectivamente era real. Hay muchos que lo creen por convicción, por fe, pero hay otros que investigan y el Señor les da la claridad en torno a eso. Lo que realmente a nosotros nos envejece no es el tiempo, que eso quede claro. Por el hecho de que un niño tenga 8 años y que haya pasado el tiempo y que a los 30 años haya crecido, desarrollado y su cuerpo se haya deteriorado, no es consecuencia del tiempo, ¿sí? Es consecuencia de elementos que están en el ambiente y elementos biológicos dentro de nuestro interior que hace que nosotros envejezcamos. Amén. También influye la parte pues alimenticia y otros elementos externos. Cuando el Señor empezó a hacer la creación, la creó desde la eternidad. Amén. Porque cuando Dios empezó a crear no había tiempo. Y la Biblia explica en cierta medida de que el Señor lo creó todo, pero en la Biblia no aparece que el Señor haya creado el tiempo. No aparece literalmente y el Señor creó el tiempo, sino que el Señor empezó a formar todas las cosas y el tiempo terminó siendo consecuencia de la creación, de acuerdo a los movimientos que el Señor hizo en el espacio, ¿sí? En el cuarto día, vayamos a Génesis 1, al versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor. ¿Ya llegaron? Dice, entonces dijo Dios, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios creó las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. En el 17, Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Amén. Entonces el Señor creó estos elementos porque el Señor definió un tiempo para el ser humano, en cierta medida de acuerdo a su plan divino. Todo tiene una razón de ser. Entonces empezó a mostrar aquí de forma profética de que la luz verdadera que ilumina a todo hombre se iba a aparecer sobre la tierra, ¿sí? Y que se iba a aparecer el cuarto día. Amén. Aleluya, el cuarto día, diciendo de que el Señor ya había apartado de forma previa, ¿sí?, un cordero, ahorita vamos a empezar a hacer el análisis, a través del cual el Señor iba a redimir a la humanidad. Amén. Es importante tener eso en cuenta, porque el Señor cuando empezó a hacer la creación, se dio cuenta, porque Él se mueve a través de los tiempos, porque Él mira las cosas desde la eternidad. La palabra del Señor dice de que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, queriendo explicar de que Él domina el tiempo, Él trasciende sobre los tiempos, sobre el espacio y el tiempo. Entonces se dio cuenta de que el ser humano iba a pecar, iba a fallar, ¿sí?
El ser humano, ¿y dónde tiene el ser humano sus pensamientos y sus ideas? En el alma. Amén. Entonces, él se iba a dar cuenta de que esa alma que él había hecho perfecta se iba a contaminar. Entonces, de forma previa empezó a desarrollar su plan de salvación. Amén. Entonces, vayamos a Génesis 1:1. Amén. Estamos hablando de la luz. Aquella luz que ilumina a todo hombre. Amén. En el 1:1 dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Aquí lo está generalizando, lo hizo absolutamente todo. ¿Sí? Él lo proyectó en su mente, todo lo tenía ya definido. ¿Sí? Sabía de que iba a ser Alejandra y que iban a ser en determinado tiempo definido y que iba a tener varios hermanos y que iba a tener una preciosa familia en el Señor. ¿Sí? Hizo a Dieguito y sabía de que él iba a estar en esa cámara. ¿Sí? Pero también se dio cuenta de que iban a tener un problema a futuro. Y el Señor tenía que solucionar ese problema. Porque Él no quiere que ninguno de su creación se pierda. Amén. Entonces, volvamos a repetir. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. ¿Qué hizo el Señor el primer día? Amén. Entonces, cuando leemos 1:14, entonces empezamos a ver dos tipos de luz. Y es importante que lo comprendamos en el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tipo de luz se está refiriendo Génesis 1:1? Amén. Y cuando hablamos de 1:14, ¿a qué estamos hablando? Es importante comprender eso. Ahora vayamos a Juan, capítulo 1. Ya les digo el versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 9. Ya con esta aclaración vamos a comprender con mucha más claridad este aspecto en el Señor. Amén. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. O sea que Él es antes de la creación. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Era qué? La luz de la humanidad, que no representa ni el reflejo del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Estamos hablando de una luz diferente. Amén. Esta luz brilla en las tinieblas. ¿A qué tinieblas se refiere? A las tinieblas de Satanás y a las tinieblas de nosotros. Ahora vamos a empezar a entender por qué. Porque cuando nosotros no estamos caminando en el Señor y estamos caminando de acuerdo a nuestra voluntad, no estamos caminando en luz. Amén. Que quede eso claro. Porque el Señor quiere cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de proceder. En ocasiones nosotros consideramos que estamos, porque asistimos a la congregación y empezamos a recibir la palabra, el Señor en su misericordia permite que ésta entre y nosotros estamos caminando y Dios empieza a darnos ese destello de luz, pero nosotros tenemos patrones de conducta que en cierta medida nos impiden caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Pero el Señor a través de su palabra, a través de sus mandatos, empieza a darnos luz. Estás en un error, tienes que corregirte. Tienes que ir cambiando. Y en ese proceso, las tinieblas que habían en nosotros empiezan
a disiparse porque la luz verdadera que es Cristo empieza a iluminar nuestras vidas. Eso es importante. A través de ahí es que empieza a existir esa verdadera limpieza que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En el principio, ahora vamos a empezar a leerlo, en el aspecto de Adán y Eva, ellos pecaron, ellos fallaron. Y a través de ese acto que ellos hicieron, contaminaron toda la humanidad. ¿Sí? Hay otro aspecto, no sé si ustedes de pronto se habían preguntado, bueno, terminemos aquí y ya complementamos. En el 5, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio ¿de quién? De la luz. Y lo ratifica, luz, luz, para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera. O sea que la luz, aquí aclara, la luz verdadera. Entonces la luz del sol, de la luna y de las estrellas es verdadera. ¿No se han hecho esa pregunta ustedes? Hay dos tipos de luz de las cuales estamos hablando. Una luz que disipa las tinieblas. Una luz que cambia el pensamiento de las personas. Una luz que crea. Porque aquí al principio dice, era la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y acaba complementando, por medio de él todas las cosas fueron hechas. O sea que hay una verdadera y hay otra que no es verdadera. ¿Sí? Y a través de la creación misma el Señor empieza a mostrar su obra perfecta, que todo nos lleva hacia la luz. Amén. Que todo nos acerca hacia Cristo. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque nosotros hemos nacido con un propósito. ¿Sí? Y el propósito, con dos propósitos, pero un propósito esencial es aprender a darle adoración al Señor, es aprender a conocerle, es aprender a vivir como Él quiere que nosotros caminemos. Y también hay otro propósito que el Señor ha definido en nosotros. Hay un propósito general, un objetivo general, por así decirlo, y hay uno específico que va muy ceñido con cada uno de nosotros. Cuando empezamos a caminar en la luz, de acuerdo a los talentos y a los dones que el Señor nos ha dado, nosotros en la tierra tenemos que cumplir una tarea. Y el Señor a futuro nos va a pedir cuentas de esa tarea que Él nos ha encomendado. ¿Se acuerdan de la historia de las minas? Tenemos que rendirles cuentas, porque el Señor es exigente aunque no lo creamos. Él es misericordioso, ¿sí? Él es bondadoso, Él es amoroso, pero a medida de que Él se va revelando a nuestras vidas, nos empieza a exigir. Gustavo, yo no quiero que te quedes quieto. Sí, yo tenía programado que hoy fuera pues a dar la enseñanza y cuando me dijeron ni me pasó por aquí. ¿Sí? Pero el Señor es el que coloca su palabra. Amén. Y por eso le entregamos todo en las manos del Señor, porque yo no tenía nada programado. El Señor empezó pues a organizar todo. Y cuando Él tome el control, las cosas empiezan a florecer. Entonces, ve talentos que hayan Gustavo y dice, esos talentos yo los tengo que usar. Yo se los puse a Gustavo con un propósito específico, para que me haga una tarea específica sobre la tierra, para que me dé fruto en torno a esa tarea que yo le he dado, en torno a esos dones que le he puesto en el corazón, ¿sí? Que están definidas en el alma. Amén. Bueno, entonces sigamos leyendo. Entonces, aquel que la palabra en el verso 10 estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque estaban en tinieblas. Amén. Que quede ese aspecto claro. Vino a su propio mundo, aquí en este caso debería decirse a su propia creación, pero los suyos, porque aquí todos son del Señor, amén. Y en la calle también muchos son del Señor, y que andan con costal en la espalda, y también que andan con los fortines de billetes en el bolsillo. Muchos de ellos son del Señor, amén. Pero como están caminando en oscuridad,
la luz no los puede iluminar. Entonces el Señor tiene que mandar unas personas, porque Él no se valió de ángeles, sino que su palabra la puso en los seres humanos, para que a través de esas personas vayan y hagan resplandecer, ¿qué? La luz, pero la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, la luz que transforma, la luz que vivifica, la luz que levanta, la luz que acondiciona a la persona para cumplir el propósito de Dios. Amén. Vino a su propia creación, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser, ¿qué? Hijos. Allá nos quiere llevar el Señor. Cuesta un montón. Y cuesta tanto de que Cristo Jesús tuvo que pagar precio, que el Señor tuvo que enviar a su primogénito, a su unigénito, a morir por nosotros, el cual comprendió de antelación, porque se movía en el Espíritu, que tenía que cumplir una tarea sobre la tierra. ¿Ustedes saben cuál era esa tarea de Jesucristo para cumplir sobre la tierra? De traer salvación, de traer liberación. Cuando empezamos a mirar el asunto de la Pascua, gira en torno a eso. Cuando el Cordero se inmola, es un símbolo de que Cristo iba a morir por nosotros, que Egipto es el mundo, y que a través de ese Cordero nos iba a sacar de Egipto, que es el mundo, y nos iba a llevar a caminar en buenos pastos, en un proceso de cambio y de transformación para nuestras vidas. ¿Por qué de cambio y de transformación? Porque nuestras almas están dañadas. Por eso vino Cristo. Hizo su primera alianza en el monte Sinaí, ¿sí? Contextualizándolo de esa manera, hablando de dos alianzas, aunque hubieron varios pactos, pero aquí lo vamos a generalizar en dos alianzas o en dos pactos. Y empezó a colocar la palabra, colocó la palabra, los mandamientos, y dijo, no robarás. Pero volteamos a mirar al mundo y volteamos a mirar esta sociedad y miramos que a los que están con saco y corbata son los que más roban. Y da pena con ellos, pero esa es la realidad. Y lo más sorprendente de todo es que roban tanto y tienen tanto dominio que toman control sobre la norma, ¿sí? Y al que se robó, así como decía un texto de Carlos Marx, en esa época, decía de que al ganso, al que se robaba el ganso de la comuna, lo metían preso. Pero el que se robaba la comuna del ganso, pues era el rey. ¿Entiende? Eso sigue igual. Las cosas no han cambiado. Entonces, al que se roba un par de zapatillas, lo meten un poco de tiempo en la cárcel, tiene su problema, y si no tiene un buen abogado, pues hasta le complica la situación para salir. Pero a los otros que roban más, que son los papás del robo, pues les dan la casa por cárcel. Y siguen, y lo más triste de todo y lo más sorprendente de todo es que siguen gobernando y los colocan en esos lugares o hasta en mejores lugares. Eso es el mundo. Pero el Señor ha traído su luz para que nos ilumine, para que nosotros pasamos a ser o vayamos a ser luz del mundo y esas personas queden avergonzadas. Era la situación que le pasaba a Herodes cuando llegaba al Juan el Bautista y le decía, mijo, usted tiene un problema. Usted tiene un grave problema. Usted es el gobernador de acá. Pero usted tiene un vicio y usted está detrás de la mujer de su hermana. Eso no le es de su hermano. Eso no le es permitido. Hermano, no haga eso. Corríjase. Amén. Siempre iba y le decía lo mismo. Entonces llegó Herodes cansado y dijo, no, lo mandó a la cárcel. Y lo tuvo preso ahí. Pero él en su interior, aunque era carnal, sabía de que a ese hombre no lo podía tocar. A él le daba miedo mandarlo a matar. Temía. Pero el Señor ya tenía un plan con Juan el Bautista y también con Herodes. Entonces, en una de esas parrandas de Herodes, ¿sí?, del mundo, entonces llegó
una persona, una mujer, y a través del baile lo sedujo. Entonces después llegó Herodes y le dijo, ¿qué quiere? Así como lo hacíamos anterior, muchos de nosotros nos dejábamos seducir por esas cosas. Entonces llega ella y va y la consulta a la mamá, que la mamá era la que estaba en el enredo, y grave, y le dice a la hija, no, pues peile la cabeza de Juan el Bautista, ni más ni menos, que me la traiga acá en una vianda. Entonces va ella y le pide eso a Herodes, y Herodes temblaba, ¿sí? Porque la luz tiene que resplandecer, tiene que resplandecer en medio de las tinieblas, y el Señor nos está llamando a nosotros a hacer esa luz, pero para poder llegar a hacer esa luz, el Señor tiene que hacer una limpieza en nosotros, porque nosotros venimos dañados, amén. Entonces ahorita sí, digamos que entrando en materia, vayamos a Génesis, al capítulo 3, es un poquito largo, pero vamos a leerlo del 1 al 23. Estos ayunos el Señor viene haciendo cosas bien interesantes, amén, y va a seguir haciendo cosas bonitas, porque el Señor ha visto con misericordia, solo por misericordia, nuestras vidas, ¿sí? No porque seamos los que más sepamos Biblia, no, ni por lo que tengamos más fe, no es así. El Señor nos ha mirado por misericordia porque se ha movido en su corazón y dice, con esas personas yo puedo trabajar. Sí, son difíciles, muchos son duros, muchos son tercos, ¿sí? Pero hay algo en ellos muy profundo que yo sé que me aman, sé que yo puedo limpiarlos, sé que puedo yo verdaderamente derramar de mi espíritu en ellos y ya se van a mover como yo quiero que se muevan. ¿Por qué? Por misericordia, por mera misericordia. Entonces vamos a leer la historia de Adán y de Eva. Vamos al verso número 1. Amén. Entonces todos necesitamos de un médico y el médico es Cristo. Bueno, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? ¿Sí? A través de la serpiente estaba Satanás. Amén. Pero Satanás ya sabía el mandato que le había dado el Señor a Adán y a Eva. Pero él quería entrar en diálogo y en conversación, entonces le hizo esa pregunta, ¿sí? Entonces Eva le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. ¿Qué tipo de árbol era? Amén. ¿Era un árbol de manzana? ¿Cierto que no? Entonces para que se vayan cayendo esas vendas, ¿no? Sigamos leyendo. En el 4, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto. O sea que está diciendo que Dios era mentiroso. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto o falso? El maligno, cuando conoce o cuando sabe de una persona que está metida con el Señor, que en cierta medida lo conoce, él no le va a mandar el dardo 100% o no le va a mandar la mentira 100%, sino que le manda verdad y mentira, que eso en matemáticas es mentira. Menos por más da menos y más por menos da menos. Es engaño, ¿sí? Entonces él manda sutilezas,
¿sí? Entonces quiere engañar a Agustín, entonces le dice, has venido con una camisa negra y blanca, ¿cierto? Entonces Agustín, pues, claro, todo el mundo... Entonces ahí empieza a meterse y después le mete la mentira. Ahí iban las dos cosas combinadas, pero traducido al español era mentira. Amén. No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y que entonces serán como Dios. Qué gran mentira al final. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. ¿Sí? Pero ¿quién despertó esa idea de que ese fruto era hermoso? ¿Quién? El maligno. ¿Pero qué empezó a operar en la persona? ¿Qué empezó a generar en la persona? ¿Duda en dónde? En su mente. O sea que el maligno mandó el dardo a la mente de la persona. Amén. Entonces el maligno, ¿qué quería dañar? La mente. La mente de Eva la quería dañar. Amén. Porque el Señor nos dio cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma le dio la capacidad de la voluntad para decidir qué es bueno o qué es malo. Entonces llegó Satanás y le atacó el alma, le atacó la mente. Pongámoslos a pensar, ¿sí? Que ya no pongan su confianza en Dios, ni que vayan a consultar a Dios, sino que ellos mismos empiecen a razonar.